Muy buenas tardes, le damos la bienvenida para esta reunión de predicación del Evangelio. Em, para esta primera parte les invito a abrir su Biblia, nuestras Biblias, en el Evangelio de Juan. Abramos en el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Vamos a leer del versículo 17 en adelante. Dice así: Y él, el Señor Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era 5 costuras de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tenemos acá esta porción de la escritura que nos relata las últimas horas con vida aquí en la tierra del Señor Jesucristo. El Señor Jesús, cuyo nombre había sido dado por Dios, indicado a José, y llamaría su nombre a Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces el Señor Jesús nació con un propósito. Jesús es Dios, es el verbo de Dios, y el verbo se hizo carne. Jesús, 100% humano, Jesús es Dios también, y acá en su humanidad el Señor Jesucristo vino a cumplir una misión enviado por el Padre. ¿Y cuál era esa misión? Venir a salvarnos, venir a rescatarnos, venir a redimirnos de nuestros pecados, porque nuestros pecados nos hicieron descarriarnos, desviarnos de Dios. Dios nos separó y quedamos en condenación, en separación eterna, condenados a muerte eterna, al infierno. El pecado hace separación entre un Dios santo y nosotros, la raza caída. Todos somos pecadores. Necesitábamos una salvación, necesitábamos un Salvador, y Dios envía a su Hijo. Y aquí está el Señor Jesucristo. Empezamos leyendo: y él cargando su cruz. Y él está llegando a una condición de cargar su cruz, en una condición
de mucho dolor, de mucho sacrificio, de mucha burla, y quienes han participado en esta muerte, en esta ejecución, a donde va el Señor Jesucristo, va a ser ejecutado mediante la crucifixión que es una muerte, un sistema de tortura, de muerte cruel, que estaba destinado a los malhechores para que sufrieran, para que fueran la burla, para que fueran el escarnio de todos los demás. Entonces era una muerte cruel de crucifixión que llevaban a cabo los romanos y entonces aquí el Señor Jesucristo lleva su cruz, va camino a esa. Pero ¿por qué va allí también? Va, por una parte, es porque aquí han actuado los judíos, los religiosos, los principales gobernantes de la nación de Israel, del pueblo judío. Ellos eran dirigidos por los fariseos, ellos eran dirigidos por un concilio, y este concilio religioso estaba allí para ser los representantes de Dios, para hacer cumplir la ley y para al esperar y recibir al Mesías, el enviado por Dios, al ungido, al Salvador, y el Salvador estuvo presente, estuvo con ellos, y el Señor, que es el Señor Jesús, el Mesías, el ungido, el enviado por Dios, y el Señor Jesucristo, se presentó ante ellos, se identificó con ellos, dio todas las evidencias, todas las pruebas que él era quien decía que él es el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, y lo hizo él mediante todo lo que él enseñó, todo lo que él, todas las señales que él hizo, todo indicaba, todo era evidencia de que él era el Cristo, el Mesías, el ungido, el que todo debía esperar la nación de Israel. Pero los gobernantes, los principales, los religiosos, no le recibieron, le rechazaron, sintieron envidia, sintieron celos, y empezaron a ellos a llenarse de odio, de rencor hacia el Señor Jesús, porque vieron amenazados sus privilegios, porque no fueron, también no atendieron a la palabra de Dios. Dios había anunciado por mucha escritura, por mucha profecía, cómo debía ser, cómo iba a ser el Mesías, cómo se iba a presentar. Entonces era cosa de que los religiosos, las autoridades, examinaran la escritura y vieran al Señor Jesucristo allí escuchándolo, obrando, y ahí se darían cuenta que él era el Mesías, el ungido. Pero ellos ellos estaban muy apartados de la escritura, y por lo tanto lo único que había ahí era un corazón incrédulo, de rechazo, y esto fue creciendo y procuraban matarle, y al final buscaron cómo hacerlo, y tenían que llevarlo con acusación delante de los gobernadores que tenían ellos, que eran gobernados por los romanos, y los romanos sí que podían ellos eh, sentenciar y ejecutar un malhechor. Entonces buscaban cómo acusarle, buscando testigos falsos, buscando algo que lo podían llevar delante de Pilato, para que él se convenciera que él era un malhechor y que debía ser ejecutado. Y lo llevaron, y Pilato, que no se llevaba muy bien entre Pilato y los religiosos, a Pilato no lo convencieron de que él fuera un malhechor, porque Pilato tuvo el privilegio de estar frente al Señor Jesús, de interrogarlo, y la verdad es que
lo llevaron sin ninguna acusación, inventando que si este fuera malhechor, le decían no te lo habríamos traído, pero en realidad Pilato lo interrogó y examinó al Señor Jesucristo, lo vio a una persona allí sencilla, humilde, que no tenía grandes poderes, no tenía, o sea, no tenía súbdito, no tenía seguidores, no tenía armamento, al final no constituía a una persona que no constituía ninguna amenaza para el gobierno militar romano. Entonces, Pilato no se convenció no lo convencieron los religiosos, entonces se los quiso devolver. Es aquí el hombre, ustedes júguenlo. Entonces ellos, los religiosos, empezaron a cada vez a poner más argumentos más duros contra Pilato para convencerlo. Y realmente le dijeron que él se había hecho rey y era un sedicioso, entonces que estaba en contra de César. Y ahí Pilato también lo interrogó, tampoco encontró ningún delito, no, le preguntó de dónde era tu reino, el Señor Jesucristo le responde serenamente que su reino no es de este mundo. Por lo tanto, Pilato no vio ninguna amenaza para él, para su gobierno, y también quiso de nuevo devolverlo a los religiosos, pero los religiosos le dijeron, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey se hace enemigo de César. Por lo tanto, allí lo pusieron amenazado, lo pusieron en aprietos a Pilato, de tal manera que Pilato aún trató también otra estrategia de llevarlo, de llevar al pueblo, a la multitud, de ir a convencer a la multitud, ya no a los religiosos, que la multitud escogiera entre soltar a un reo, a un verdadero malhechor que estaba ahí, a Barrabás o a Jesús. Entonces, y extrañamente, para él, la multitud prefirió soltar a Barrabás y no a Jesús. Entonces ya Pilato estaba sin argumento y entonces le trató de nuevo de convencer. Primero lo azotó, lo mandó a azotar con los soldados. Y ahí los soldados le entretejeron una corona de espina, se la clavaron fuertemente en la cabeza, en su rostro ya, su cabeza ensangrentada, su cuerpo lacerado, la flagelación del látigo, le pusieron, lo disfrazaron de rey y los soldados se burlaban, se reían de él, y así Pilato de nuevo lo muestra delante de todos para decirle, he aquí vuestro rey, a vuestro rey he de crucificar. Entonces no tenemos más rey que César, así. Entonces con nada los convenció Pilato. Y él entonces, Pilato, también tuvo miedo de que los religiosos también lo acusaran de nuevo ante el César a Pilato, y Pilato pudiera perder sus privilegios, su puesto, su autoridad y todo. Entonces al final Pilato cede y para llevarlo, entonces él lo entrega a los soldados para que lo lleven a la crucifixión. Y llevarlo a la crucifixión ahí es llevarlo cargando su cruz, como hemos leído, cargando su cruz por las calles allí, para que sea el espectáculo, para que todos vieran como los romanos crucificaban a sus malhechores allí, que todos vieran al acusado ahí, al criminal ahí, el que sea el malhechor, y también llevaban un cartel ahí que dijera cuál era la causa de por qué iba a ser ejecutado. Y Pilato escribió allí el cartel que decía, como hemos leído, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Eso no le gustó a los judíos porque decían, no escribas así,
Jesús Nazareno, que él se autoproclamó rey de los judíos. Eso es que Pilato dijo: lo que he escrito, he escrito. Y así, por lo tanto, lo que Jesús lleva es el cartel diciendo la identificación, que es el rey de los judíos. No lleva ningún cartel de ningún pecado que ha cometido, de ninguna fechoría, no es un malhechor. Entonces, lo llevan ahí, la causa es por lo que es su identificación, por lo que él es, no por fechoría que él hizo. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y lo cual es una gran verdad. Y además ese estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, dándonos a entender que esto de alguna forma es un aspecto universal, es algo que en todo esto está la influencia del Espíritu de Dios, está Dios obrando, está Dios actuando en toda esta situación. Y eso, por eso que estaba escrito en hebreo, que representaba en un lenguaje de la religión, en griego la cultura, la filosofía, el pensamiento, la sociedad, en latín el símbolo, el lenguaje del poder, del cual todavía tenemos muchos derivados de palabras etimológicas, el reino animal, reino vegetal, reino mineral, todo eso. Entonces, dándonos a conocer Dios que esto era un acontecimiento universal que debía ser conocido por todos, que Dios estaba mostrando a todo el mundo. Entonces, dice, cuando ya a Jesús lo ponen allí en el lugar de la crucifixión, en la cruz, allí todo en esta situación es algo de mucho dolor, de mucho sufrimiento por todas las heridas. Ahora está colgado allí, suspendido al madero, clavado. Entonces nos conmueve tanta maldad, tanto dolor, tanto sufrimiento por un lado, de los hombres que han participado, todos estos allí, los religiosos, los soldados, la multitud, todo, pero en todo esto el Señor Jesús muestra, Dios nos está mostrando la maldad, el pecado, lo que hay en el hombre sin Dios, sin Cristo, sin salvación, que somos todos nosotros, porque algunos actuando de una manera, siendo enemigos directos de Dios, del Señor Jesucristo, de sus cosas, o otros como la multitud siendo enemigos pasivos, neutrales, pero ahí no hay nadie que, como decía también la profesora, como decía la profecía, que el Señor no encontró consoladores, no encontró quien se compadeciese de él. Él decía que soy gusano, no hombre, despreciado, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo, nos decía la profecía. Entonces, pero nos muestra que el Señor Jesucristo va allí siendo, se humilló a sí mismo, como nos decía también, que nos dice la palabra del Señor, que se humilló a sí mismo haciéndose obediente, y ahí está afligido y angustiado, pero él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él ahí está todo soportando por amor, porque él tiene un propósito, él tiene una misión que cumplir en todo esto, y en todo esto sabe que está la obediencia a Dios, la obediencia a su Padre, la obediencia de poder llegar hasta la cruz, porque en la cruz va él a cumplir la misión de salvar a lo que ha venido, salvarnos a nosotros los pecadores. Y por eso que él también nos dice la Escritura por ahí que él ora por sus transgresores,
Padre, perdónalo porque no saben lo que hace, porque él hasta ahí está mostrando en el último momento el amor hasta su enemigo, amor por todo. Aquí aún los soldados se burlan, reparten su ropa, echaron suerte sobre su ropa, repartieron semillas y su vestido, y aún allí también hay amor para preocuparse de dejar todas las cosas para cumplir en todo su misión, incluso su misión terrenal, porque aquí está su madre junto a la cruz, está su discípulo a quien él amaba a los suyos, aunque los suyos no lo abandonaron. El Señor está mostrando toda la grandeza de un amor infinito que nosotros no podemos, es insondable. Y entonces allí está preocupado de su madre, para dejársela encomendada a cargo de Juan, de su discípulo a quien él amaba. Y después en el versículo 28 nos dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, ¿sabía Jesús de cómo iba a morir? ¿Sabía Jesús que iba a ser maltratado, torturado de esa manera, que iba a padecer? Lo sabía Jesús, Jesús sabía todas estas cosas. Y entonces dice que sabiendo que todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y ahí nos está mostrando Jesucristo toda su humanidad, él como persona, como una persona como nosotros, pero sin pecado. Está allí el Señor Jesucristo mostrando que tiene sed, porque Él tiene sed para pronunciar, no para seguir viviendo, sino que él, porque tiene que hacer la declaración más importante, la declaración que causa todo el impacto en el cielo, en la tierra, y que tiene una trascendencia perpetua desde que él la pronuncia. Entonces dice, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, que estaba consumado, que él había él había cumplido la misión a la cual había sido enviado, porque él durante toda su vida allí terrenal, el Señor Jesucristo se exhibió, fue públicamente en sus hechos, en sus palabras, en sus enseñanzas, en todo, él mostró que es un santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Entonces, él, una vida impecable. Él pudo decir, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie. No se halló engaño en su boca. Entonces, Pilato, un mismo ahí militar, un gobernante, un hombre sin Dios, sin Cristo, bruto, interrogándolo, dice, no hallo ningún delito en él, no hallo ningún delito en él. Entonces los religiosos, los principales, no tuvieron de qué acusarle, no tuvieron ningún motivo, ninguna prueba, ningún testigo, nada. Entonces el Señor Jesucristo es el único que se pudo presentar delante de un Dios. ¿Para qué? Para cumplir la obra de salvación. ¿Y cómo se cumple la obra de salvación? Dice que la paga del pecado es la muerte. Y no se hace remisión de pecado, no hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre, pero nadie de nosotros, de la raza humana, se podía presentar ante Dios santo, todos nosotros somos pecadores, pero él sí, él mostró ser el santo, el único, sin pecado, que se podía presentar delante de Dios santo, pero se presentó allí con el pecado de todos nosotros, como un sustituto de nosotros, y él se puede presentar, y sabiendo que ya está allí en la presencia de Dios, que él se puede presentar, dice, sabiendo que todo estaba consumado, dijo, tengo sed, y ahí estaba una vasija llena de vinagre, entonces ellos se la empaparon. Antes le habían ofrecido, al principio le habían ofrecido
una mezcla allí de un sedante, que él no quiso tomarlo, porque él necesitaba estar con necesitaba calmar su dolor, ni adormecer nada, sus pensamientos, nada, porque él estaba consciente, claro, de todo, de todo lo que estaba haciendo, de todas las palabras que tenías que decir, y él dice, ahora sí, él dice, tengo sed para declarar, hacer esta tremenda declaración, y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, la obra está cumplida, la misión está cumplida, la deuda está cancelada, porque había una deuda del pecador, el pecador con Dios santo, y esa deuda, de la única forma de pagarla era con la muerte, pero ahí está Jesucristo pagando, haciendo el rescate, pagando ese precio tan alto, y lo está haciendo con su sangre preciosa, como dice la Escritura, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, como demandaban los sacrificios antiguo. Ahí está Jesucristo con su sangre preciosa pagando el gran precio de nuestra redención, de nuestro rescate. Y ahí está el Señor Jesucristo. Por eso dice, consumado es, se cumple la justicia de Dios que demandaba que fuera satisfecha, que la paga del pecado es la muerte. Y ahí está satisfecha la justicia, la ira de Dios en él. Entonces, el Señor Jesucristo dice, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Entregó el espíritu, o sea, el Señor Jesús está allí entregando el espíritu, o sea, Él muere cuando Él quiso, no cuando los hombres quisieron. No es cuando los hombres quisieron, claro, acá están todos los hombres, la maldad de los hombres mediante esta muerte, ejecutando con este juicio injusto, con esta forma de tortura, de llevarlo a la muerte, pero en todo está la influencia, la mano de Dios, porque Dios está haciendo la obra de salvación. Jesucristo es voluntariamente, se está entregando, y Dios está obrando allí en él, en esa muerte. La causa de la muerte del Señor Jesucristo no es de los hombres, de Pilato, de Caifás, de todo, de la multitud. La causa es Dios la causa de la muerte del Señor Jesucristo, porque Él dice en la Escritura que Jehová, todos nosotros nos cargamos, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jehová lo cargó el pecado. Él, Dios cargó el pecado. Dios es la causa. Y también nos dice que la Escritura, que al que no conoció pecado, al Señor Jesucristo, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Entonces el Señor Jesucristo está cargando el pecado es porque Dios lo cargó y Dios lo hizo pecado, y por entonces Él es la causa de la muerte. Dice, cuando Pedro estaba predicando, después de que el Señor Jesús ha partido al cielo, después de resucitado, ¿cierto? Predicando a este Jesús entregado entregado por Dios, y por se los voy a leer. Está un par de hechos donde dice, a este entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Entonces Dios había determinado voluntariamente desde antemano entregar y estaba en conocimiento de Dios a entregarlo, y dice que a este Jesús tú prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole, le dice Pedro a los israelitas. Y también nos dice que el Señor Jesucristo fue como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo para nuestra salvación, ya destinado por Dios. Y entonces también nos dice la Escritura que Dios no escatimonia a su propio Hijo. Entonces Dios es la causa de la muerte. ¿Pero por qué?
porque es la forma, la única modo que nosotros pudiéramos ser salvos, que alguien, que la paga del pecado es la muerte, y que el Señor Jesucristo fuera el sustituto perfecto, el único que podía cargar el pecado de todos nosotros, y el morir en tu lugar, morir en mi lugar. Y el Señor Jesucristo también dice, como dice, entregó el Espíritu, y el Señor Jesucristo entregó el Espíritu, Él lo entregó voluntariamente, como nos dice, Juan dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, nadie me quita la vida. Eso había dicho el Señor Jesucristo, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Ahí está el Señor Jesucristo. Entonces, lo que estamos presenciando, leyendo acá, es la obra de salvación, es la obra, una obra efectuada por Dios, concebida por Dios, no por el hombre, desde antes de la fundación del mundo. Es una obra que Dios, el Padre, envía a su Hijo, y su Hijo allí en la cruz la ejecuta. Allí en Él tenemos redención eterna por su sangre entregada, derramada ahí. Entonces nosotros tenemos perdón de pecado, salvación, y con ese sacrificio único y para siempre, es quitado de en medio el pecado, y nosotros, es quitado de en medio del pecado de nosotros, y nosotros somos hechos de justicia de Dios en Él. Allí seremos declarados justos, y por lo tanto, allí, por lo tanto, sin pecado, ya sin pecado, podemos entrar a la presencia del Padre, a la presencia de Dios, a la presencia de Dios, porque estamos en Cristo. No entramos por nuestros méritos, no entramos por nuestras obras, no entramos solos, entramos porque hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso, querido persona que nos oyes, que nos escuchas, para ti es el mensaje. No, a lo mejor estos relatos de la crucifixión tú los has visto en películas, lo has leído y todo otro, y las personas se esmeran en mostrar el máximo detalle, todo otro, para mostrarnos el dolor, el sufrimiento, la pasión, y eso te emociona, te conmueve, pero no te quedes con eso, solamente con eso, porque la emoción, el conmoverse, no salva, no perdona tus pecados. Lo que sí perdona tus pecados es que tú entiendas el propósito, por qué el Señor Jesucristo muere. Él entregó su vida voluntariamente, y Él se presentó, y Él vino, dejando su gloria magnífica, celestial. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se humilló, y estando en la condición de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Para qué? Para poder rescatarnos, para poder salvarnos de la condenación eterna, para poder pagar el precio de nuestra redención. Y ahora, entonces, ahora lo que tienes que responder ante el Señor Jesucristo, tienes que responder con arrepentimiento de tus pecados y con fe en Él, en su persona, y en lo que Él hizo. No te quedes en lo que el Señor, no te quedes en lo que dijeron los demás. Pilato les dijo a los demás, he aquí el hombre. Para él, para Pilato, era un hombre sencillo, simple, un hombre, ¿no? ¿Ah? Entonces, pero mira, lo que es para la Escritura, el Señor Jesucristo, Juan el Bautista, cuando lo presentó, dijo, diferente a lo que es Pilato, dice, he aquí el hombre. Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, eso era para Juan el Bautista. ¿Qué era para Dios cuando su Padre habla, cuando Dios habla? Dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo todo contentamiento. Es mi Hijo amado. ¿Qué es para Juan el Apóstol, el que escribe? Este es el Cristo, el Hijo de Dios, y estas cosas se han escrito para que tú creas, para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. Entonces,
Y también Pilato les preguntó, ¿he aquí vuestro rey? ¿Es para ti el Señor Jesucristo el rey de los judíos, y el rey de reyes, señor de señores, el rey de todo? ¿O es un hombre más, o hasta estar con la multitud neutral, o diciendo crucifícale, o, o yo soy amigo de César, porque César es mi rey, porque no, total, pagándole los tributos, me hace hacerlo, dejarlo, hacerlo lo que yo quiera? Entonces, persona amiga, Dios demanda de ti una respuesta. Dios manda a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta, y que creas en Jesucristo, que Él es el Señor y Salvador, y que le recibas con arrepentimiento de tu pecado y fe en la persona de quien es el Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz, salvarnos como un sustituto perfecto. Que el Señor añada bendición a lo expuesto. ¿Aló? ¿Se escucha bien? Espero que sí. Muy bien. Muchas gracias y reitero la más cordial bienvenida y muy buenas tardes a todos. En esta segunda parte de predicación del Evangelio les voy a compartir un pasaje, 2 versículos de la Biblia. Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios y espero que ahí se pueda ver bien. Ahí está en pantalla. El pasaje que vamos a leer son solamente 2 versículos de una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, segunda carta, capítulo 5, versículos 17 al 18. Dice así la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Hasta ahí vamos a leer. Les invito a que oremos muy brevemente. Padre Celestial, te rogamos que tú bendigas esta palabra que ya se ha expuesto y que se expondrá. Sabemos que es de tu procedencia y te pedimos que bendigas, que salves. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Estos 2 versículos son bastante conocidos por muchas personas y de hecho si usted ha asistido a reuniones, existe la posibilidad que usted los haya escuchado en más de alguna ocasión. Podría incluso hacer usted el ejercicio de memorizar estos versículos, sería una muy buena idea. Y lo que hacen estos 2 versículos a muy grandes rasgos es dar cuenta de lo que Dios hace en toda persona que cree en Cristo. A modo de contexto, Pablo, el apóstol Pablo, describe aquí cómo es la relación que él tiene con las demás personas con respecto particular a cristianos. En los versículos anteriores él había hablado del amor de Cristo y que a raíz de ese amor él ya no conoce a nadie como antes de haber creído en Cristo, cuando no era creyente las personas. Él solamente los ve ahora de Cristo en adelante. Lo que dicen estos pasajes, lo que Pablo está reconociendo en estos pasajes, es que cuando una persona se vuelve cristiana, cuando una persona se vuelve creyente, algo pasa en esa persona. Algo que es tan inmenso, algo que es tan sorprendente, algo que es tan dramático, algo que es maravillosamente bueno, que amerita que todas sus experiencias, todo el conocimiento que podía tener alguien de esa persona, se ha olvidado y haya un nuevo comienzo, haya un nuevo punto de vista para con esas personas. Entonces, lo que yo quiero hablar y quiero comentarles el día de hoy, tres grandes puntos que están en el pasaje mismo,
lo primero que vamos a hablar es de una condición que debe cumplirse. Para que todo esto sea realidad, vamos a comentar un poco de eso y lo vamos a subrayar, de hecho, aquí en el pasaje. Ese va a ser mi primer punto. ¿Cuál es la condición que tiene que cumplirse? En segundo lugar, vamos a hablar acerca del efecto que causa esto en las personas. Y en segundo lugar, en tercer lugar, último lugar, vamos a hablar de la procedencia de esto que está aquí. Proviene, versículo 18, de Dios. Vamos a comentar algo más de eso. Existen cosas, eventos, experiencias, decisiones, acciones, traumas tal vez que cambian vidas. Toda persona ha sufrido probablemente o ha experimentado algún tipo de cambio drástico en su vida. Y muchas veces ese origen puede ser atribuido o rastreado a cierto evento o experiencia. En este pasaje tenemos la condición que está subrayada, que está puesta en azul allí. Esa condición nos dice, este pasaje nos dice que si eso se cumple en cualquier persona, en usted, así como en los corintios, entonces si esa condición es cumplida, entonces va a haber un cambio, va a haber una transformación inmensa, muchísimo más grande que cualquier transformación que pudiese ser lograda por nuestros propios medios, por nuestra propia capacidad. ¿Cuál es esto? Lo que dice el pasaje, que la persona, que cualquier persona, que usted, que yo, estemos en Cristo, estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, esa es la condición, y se va a producir un cambio. La traducción es perfectamente correcta, expando un poco la idea. Otra traducción en español, la NTV lo dice: todo el que pertenece a Cristo. Y otra traducción, que es Dios habla hoy, dice: por lo tanto, el que está unido a Cristo. Esas son también otras traducciones. La condición necesaria para que todo lo que está a continuación en este pasaje en la Biblia sea verdad es que la persona en cuestión esté en Cristo, le pertenezca a Cristo y esté unido a Cristo, que exista un vínculo entre esa persona y Cristo Jesús. ¿Un vínculo de qué tipo? Un vínculo de Salvador. Él es el Salvador y que la persona sea salvado, salvada por Él. Un vínculo de Señor y siervo. Un vínculo de Dios y súbdito. Es importantísimo que usted piense en lo que dice este pasaje en primer lugar. Si alguno está en Cristo, es una condición que debe ser cumplida. Es una condición que va incluso mucho más allá de cualquier esfuerzo que pueda hacer cualquier persona. No es una condición de pertenencia a un grupo de personas. Este pasaje no dice si usted se hace evangélico o si usted se hace de cualquier otra religión o pertenece a tal o cual iglesia o denominación. Esta es una condición que puede darse en cualquier tipo de contexto cultural, temporal también. No es una condición que usted pueda lograr por sus propios medios. Usted no puede en su propia capacidad llegar a estar en Cristo. Considero que es muy relevante mencionarlo, porque hay muchas personas que cuando se acercan a alguna iglesia lo hacen viendo personas, invitado por alguna persona y mirando a las demás personas. Y tenemos también muchos casos, y puede ser que sea el caso de usted. Alguna persona que se relacione con personas de una iglesia, de determinada congregación, que puede que se hayan mimetizado con personas de esa congregación, puede que hagan obras buenas, igual que las demás personas de esta iglesia cualquiera, comportarse como estos creyentes de esa iglesia. Puede que haya alguien que vaya a todas las reuniones,
cante con los hermanos, vista como los hermanos, hable como los hermanos, actúe como los hermanos e incluso puede que tenga ciertos pensamientos, cierto marco valórico, ciertas opiniones bastante iguales o muy parecidas a los cristianos en términos generales, pero aún así podría ser que esa persona, estando tan parecida en todo lo humano a personas de una congregación cristiana, puede ser que aún así no estuviese cumpliendo la condición que está aquí en este pasaje. Puede ser que haya alguien que está asistiendo, está yendo, pero que aún no cumple la condición de base. Reitero, la condición es que la persona, según este pasaje, tenga una relación espiritual personal con el Señor Jesucristo. Esa es la condición que está aquí. Si alguno está en Cristo. Eso dice este pasaje. Eso es lo que de hecho hace diferente al cristianismo de cualquier otro grupo o cualquier otra organización. Nosotros no nos reunimos porque necesariamente nos caigamos bien, porque todos pensemos similar en términos políticos, en términos valóricos, sino que nos reunimos porque cada uno de los creyentes verdaderos tiene una relación personal con el Señor Jesucristo en forma individual, delante de Dios. Cada creyente de una congregación ha resuelto el problema de su pecado, ha resuelto su condición espiritual delante de Dios. Y con esa unión vertical entre Dios y cada creyente es que también eso nos mueve, según la Escritura, a obedecer a Dios, a reunirnos como iglesia y generar también lazos horizontales en amor. Pero no nos reunimos porque simplemente pensemos igual. Nos reunimos porque todos y cada uno está en Cristo. Eso es lo que dice este pasaje. Si alguno está en Cristo. Ahora, ¿qué significa esto de estar en Cristo? La Biblia enseña que nuestro Señor Jesucristo es Dios. No sé si usted conoce acerca de Cristo Jesús. Él es Dios, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, nunca creado. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios mismo, la persona del Hijo, que hace aproximadamente 2023 años atrás tomó una naturaleza humana, vino al mundo como hombre y vivió una vida perfecta. Pensaba en lo que nuestro hermano Jaime nos mencionaba y nos compartía en la primera parte. Él llegó a la cruz. Él fue clavado allí. Y él estaba cargando en esa cruz los pecados de usted, el pecado mío, los pecados de todos nosotros. Los estaba cargando él. El bendito Dios hecho hombre. Él estaba muriendo nuestra muerte. Él estaba dando su vida. Él estaba derramando su sangre para limpiarme a mí y para limpiarle a usted de los pecados nuestros. Y la Biblia también nos muestra que al tercer día Cristo Jesús resucitó y ascendió al cielo y el día de hoy está vivo. Y Dios nos dice por medio de su palabra, la Biblia, que toda persona que crea en Cristo el Señor, que crea en la obra de la cruz en la cual Él, el bendito, dio su vida para salvar al pecador, entonces será salvo y tiene o tendrá vida eterna. Nuestro hermano citó varios versículos. Voy a citar otros también. Hay un pasaje en Primera de Pedro 2:24 que dice que Él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Otro pasaje en Romanos 5:8 dice que Dios mostró su amor para con nosotros, para con usted, para conmigo, en que a pesar de ser nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia declara a toda persona, a usted, que si usted no está en Cristo, si usted está
sin Cristo como Salvador, entonces usted está muerto en pecado. Usted ha ofendido a Dios y está expuesto al juicio eterno. Si usted no está en Cristo, como dice este pasaje, si alguno está en Cristo, pero si usted no está en Cristo, entonces usted está bajo su propio pecado, los pecados de usted mismo, esclavo de ese pecado, y es un ofensor ante Dios, y va a ser juzgado y condenado en el infierno eterno. Yo no soy quien dice eso. Dios lo dice en su palabra. Dios declara de todas las personas, todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No queremos ofenderle. Si usted se compara seguramente incluso conmigo, si se compara con cualquier persona, tal vez usted incluso pueda terminar siendo más recto, bueno y justo que cualquiera de nosotros. Pero delante de Dios eso no funciona. Esa comparación no tiene nada que ver con cómo Dios es. Dios no puede ser comprado. Dios no puede ser impresionado por nada de lo que usted pueda hacer. Él es el santo, Él es el justo, y todo pecado en contra de Él va a ser juzgado. Y delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios usted es un pecador y está perdido. Y su destino es el infierno. Su propia justicia no es capaz, no da el ancho, no da la talla. Pero este pasaje nos recuerda una preciosa verdad. Estar en Cristo. Es una posición espiritual delante de Dios, ya no más bajo pecado, ya no más bajo la ira, sino en Cristo Jesús. Eso es acogerse a la salvación que es en Cristo Jesús, que Él murió, que Él que no tiene pecado, el que no hizo pecado, por nosotros fue hecho pecado y nos intercambió lugar. Él sufrió nuestros dolores, nuestra muerte, y nosotros recibimos su justicia y su vida. Y ese es el mensaje que se predica, que hay salvación, que hay perdón de pecados, que hay vida eterna a todo aquel que cree en Cristo. Si usted pone su fe, si usted considera quién es el Señor Jesús y lo que hizo por usted, tal como la Biblia lo enseña, eso es estar en Cristo. Y usted también, por la palabra de Dios, que Dios así lo dice, va a recibir vida nueva, la justicia de Cristo y pleno acceso a Dios y una relación con Dios, una nueva criatura. Eso es exactamente estar en Cristo, creer en Él por medio de la fe y recibir de parte de Dios el perdón de los pecados, la justicia de Cristo, la vida eterna y una relación con Dios indisoluble, inquebrantable, de total intimidad, incluso más allá de la muerte. La solemne pregunta que quiero hacerle: esa condición que está ahí, si alguno está en Cristo, ¿se aplica a usted? ¿Usted la cumple? ¿Está usted en Cristo? Esa es la condición necesaria. Paso a mi siguiente punto. ¿Cuál es el efecto? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Toda persona que ha creído en Cristo tiene este efecto, una nueva creación. Dios es el creador de todas las cosas. Él nos formó, Él nos creó, Él hizo el universo por la palabra de su poder, Él sostiene el universo con su palabra, pero aquí habla de una nueva creación. Hay un relato en la Escritura que nuestro Señor Jesús le dice a un viejo sabio judío: tienes que nacer de nuevo. Y este hombre sabio e importante le responde: ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Claramente, en una primera instancia no entendió y se explica un poco más el pasaje, que se refiere a algo espiritual.
no físico. No es tan difícil incluso de entender. Cuando alguien sale, por ejemplo, de un programa de, no sé, descontaminación de alcohol o de las drogas, muchas veces se dice, he nacido de nuevo. La persona dirá, oh, es como nacer de nuevo, o está limpio. Pero lo que pasa en este pasaje y en la Biblia, en el corazón del creyente que ha sido salvado por Dios, es incluso infinitamente más grande y elevado que eso. Es Dios impartiendo vida espiritual en corazones que antes estaban muertos. Es Dios creando una nueva persona en Cristo. El mismo Dios que dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Ese Dios, el Dios Todopoderoso, el Señor, es el que da vida nueva. Toda persona de una u otra manera siempre tiene cosas que quiere dejar atrás. Este pasaje, amigo, amiga, está diciendo, Dios te está diciendo, por medio del Evangelio de Cristo, quien murió en la cruz para salvarte de tus pecados, te está ofreciendo que todo lo que tú eras antes, tu pecado, tu maldad, tu vergüenza, quien eres tú, tu miseria espiritual, tus quebrantos, tus derrotas, tu orgullo, tu autoconfianza, tu persona misma, todo eso queda atrás. Y pasas a tener una vida nueva, una identidad nueva en Cristo Jesús, vida de Dios. Las cosas viejas pasaron, nueva criatura es. Este pasaje dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El viejo hombre, la vieja persona, es muerto en Cristo crucificado, y de Dios nace un hombre nuevo según Cristo resucitado. El cambio es tan inmenso, tan grande, que solo puede ser comparado a una nueva creación. Y nuevamente la pregunta cae de cajón. ¿Ha usted nacido de nuevo? ¿Ha experimentado usted la nueva creación espiritual? ¿Una nueva criatura? Una relación con Dios donde antes solo había enemistad, pero que después de estando en Cristo puede haber vida eterna, unión y ser acepto delante de Dios por medio de Cristo Jesús, cumpliendo el requisito de estar en Él. Usted puede recibir esta vida nueva de Dios, ser una nueva criatura. Y por último, todo esto proviene de Dios. Muchas veces nos encanta la idea de que, y nos convencemos de ello, que si nos esforzamos lo suficiente por cambiar nuestra vida, por mejorarla, por parcharla, por reconstruir relaciones, por superarnos a nosotros mismos, entonces lo vamos a lograr y vamos a lograr ser aceptos delante de Dios y delante de las demás personas. ¿Y saben qué? Chocamos una y otra vez con la muralla, con lo que Dios dice en su palabra, que no tenemos poder ni capacidad para restablecer ni para restaurar lo espiritual. No puede. En nuestras capacidades, en sus propias capacidades, usted no puede dar vida, darse vida a sí mismo. Dios es el autor de la salvación. Dios es el Dios salvador. Él es de quien proviene toda la salvación. Nos encanta a nosotros tener el control. Nos encanta que toda acción, toda decisión, todo cambio, toda mejora dependa de nosotros. Y a veces puede que nos resulten las cosas del mundo, pero cuando se trata de tu alma, cuando se trata de tu vida eterna, cuando se trata de tu pecado, cuando se trata de tu relación con Dios, no tienes ningún poder. La Biblia dice, muerto en delitos y pecados. Eso dice Dios de ti. Eso dice la Biblia de ti. Pero sabes que Dios toma la iniciativa. Dios busca. Todo esto proviene de Dios. Dios salva.
Cristo Jesús dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está Dios tomando la iniciativa de lo que tú y yo no podemos hacer. ¿Y sabes qué? Lo que Dios hace, versículo 18, la última parte que leímos, Dios en su poder, por medio de Cristo el Señor, nos ofrece reconciliación, siendo nosotros enemigos. Dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Si había enemistad que nosotros mismos habíamos causado, Dios la quitó, no yo. Dios lo hizo con base a la muerte y resurrección de Cristo el Señor. Dios es el autor, no es una iglesia. Y creo que es súper importante también recalcarlo, porque si este mensaje efectivamente es de Dios, si todo esto proviene de Dios, como nos dice el versículo 18, entonces Él tiene la autoridad para decirle a usted que se arrepienta y que crea este mensaje. En otras palabras, si usted no recibe este mensaje, no está rechazando a esta iglesia o no está rechazando al mundo evangélico, podríamos decirlo, sino que está rechazando a Dios. Está rechazando al todopoderoso Dios que le creó, que le sostiene, que le sustenta y que le da una oportunidad más de estar en Cristo. Querido amigo, cierro. Por favor, considere la inmensa grandeza de lo que Dios hizo por usted. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y si usted se somete, reconoce y cree en Cristo como Señor y Salvador, entonces usted va a pasar, como dice el versículo 17, a estar en Cristo. Y por lo tanto, estando en Cristo, va a gozar de este nuevo estado, un ser hecho una nueva criatura, donde las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas de Dios. No puede lograrlo usted mismo. Es Dios el autor de esto. Sométase a Dios. Sométase a Cristo el Señor. Vea la gloria que Cristo el Señor le dio por medio de su muerte en la cruz. Y sus pecados van a ser perdonados y usted va a recibir la vida eterna. Y todas las cosas viejas van a quedar atrás. Y usted pasará de muerte a vida, donde todo es hecho nuevo. Usted será salvo. Eso es lo que le queremos comunicar en esta tarde. Quería dar las gracias por su atención. Termino leyendo el versículo de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias por su atención.